Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, yo soy Maui y te quiero hablar de mi podcast que se llama Cuando tu hijo es diferente. Es un podcast que ya tiene 19 episodios publicados. Es un podcast que está disponible en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify, incluido YouTube, incluido iVoox, incluido Apple Podcasts, y que habla sobre todos esos desafíos que tenemos los padres de hijos diferentes. Y te doy muchísimos consejos, muchísimas herramientas en torno al mindfulness y a la vida consciente para que lo lleves mejor y para que también inviertas en tu propio bienestar. Hola, y yo soy Wendy y pues también quiero compartirte que yo tengo ya también mi propio podcast que se llama Desde la Esencia o Desde la Esencia con Wendy Bosch, porque a veces sale así en algunas plataformas. También está disponible en tu plataforma favorita y pues básicamente en él hablo de herramientas, prácticas, caminos, filosofías y todo lo que yo he encontrado en mi propio camino para regresar a uno mismo y vivir desde la esencia. Así que no te lo pierdas. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Con este episodio, el 119, empezamos la 9ª temporada y hoy vamos a hablar de la noche oscura del alma. Pero antes, os queremos hacer un anuncio y es simplemente avisaros, porque varias personas nos habéis preguntado, que en esta 9ª temporada no vamos a continuar con el Club del Libro, no vamos a daros un libro mensual para leer juntas. Así que simplemente os queríamos avisar de que, bueno, por razones de trabajo no vamos a llevar a cabo esta iniciativa en esta temporada. Pero, y ahora sí. Pero, sin embargo, todos los títulos que hemos leído en todo un año, en realidad, que empezamos, me parece, en septiembre de 2018, exacto, pueden encontrarlos tanto en los destacados de nuestra cuenta de Instagram y también en el grupo privado de Facebook. Por si quieren alguna recomendación, ahí están. Exacto, y os recordamos que la cuenta de Instagram es @sagradocotidiano y el grupo de Facebook está titulado Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Así que ahora sí pasamos a la temática de este episodio, que yo creo que además viene muy al caso de la época del año. Acabamos de pasar Halloween, el Día de Muertos, el Día de Santos, de los Santos, ¿no? Es una época que en muchísimas tradiciones, tanto religiosas como espirituales, se ve como una temporada al año en la que está muy fino el velo entre digamos, la vida que conocemos y la vida, digamos, que desconocemos, los ancestros. Es una época como oscura en el sentido de que es cuando estamos de lleno en el otoño, estamos de lleno yendo hacia el invierno, los días son más cortitos y por lo tanto las noches son más largas. Entonces, en el episodio de hoy queremos hablar de la noche oscura del alma como una metáfora de esos momentos de crisis personal que todos tenemos en la vida, que a todos nos llegan en algún momento, que a muchas personas nos pueden llegar en varios momentos por diferentes razones y que desde mi punto de vista es una gran oportunidad porque cualquier crisis, cualquier momento difícil es un momento en el que podemos tomar conciencia de cómo operamos en el mundo, de cómo vemos eso que nos está pasando y también de decidir si queremos transformar algo, ¿no? Y muchas veces también estos momentos de crisis son momentos en los que hay mucho crecimiento, o mucha transformación, o mucho cuestionarse
no cómo estamos viviendo, en base a qué valores o por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos sentimos tan mal. Entonces, yo creo que esto de la noche oscura del alma es algo que nos pasa a todos y que además se habla mucho en todas las tradiciones religiosas y espirituales, se habla mucho de casi de la necesidad de pasar por esta noche oscura del alma o por esta travesía del desierto o, en fin, se habla de... O sea, se utilizan muchísimas metáforas, muchísimas alegorías para referirse a lo que es esencialmente pues, una crisis personal, ¿no? Profunda. Sí. Quien acuñó el término fue Juan de la Cruz, un místico cristiano español. Y además, bueno, porque el término es el título de un poema de él. Y yo creo que, y bueno, a través de la experiencia y de cruzar con mis propias noches oscuras, sí tengo que decir que por fin pude comprender este concepto que siempre escuché a lo largo de todo mi camino espiritual, ¿no? Que con diferentes palabras, todas las diferentes tradiciones o religiones o caminos, siempre hablaban como del sufrimiento como un camino de salvación, ¿no? Como el dolor, como, pues sí, ¿no? Como eso que finalmente nos llevaba a la paz o a la salvación o como a la luz. Y como que nunca pude hacer la paz con ese concepto, ¿no? Porque lo malentendí como creo que muchos lo siguen malentendiendo, ¿no? Incluso hay gente que hoy en conciencia busca mucha tortura, especialmente física, como manera de salir de eso. Y yo creo que por fin pude encontrar como el verdadero significado de eso, de solo el sufrimiento te va a salvar. Y ya entiendo qué significa. Y es que definitivamente uno no puede crecer si no pasas por esos momentos difíciles. Uno no se puede levantar si no se cae primero. Uno no puede encontrar la luz si no pasa primero por la oscuridad. O sea, un ser humano evoluciona, un ser humano crece, un ser humano se transforma nada más en la oscuridad, en el dolor, en el sufrimiento, nada más. O sea, si pensamos en la mariposa, ¿no? Que es este gran símbolo de transformación, la oruga tiene que entrar a una oscuridad, literalmente deshacerse, o sea, deshace su cuerpo, se deshace para finalmente transformarse en esta mariposa que va a volar y con esta belleza de colores, etcétera, ¿no? Entonces, en mi experiencia creo que es importante transformar la mirada y empezar a ver al dolor y al sufrimiento, uno, como parte esencial del camino de existir, de ser humano. O sea, no, es imposible que siempre estemos arriba, ¿no? Que siempre estemos en la felicidad, que siempre estemos, no. O sea, la vida es como una rueda que va, o sea, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, todos pasamos por momentos difíciles, todos sufrimos, todos. Y yo creo que lo más importante es transformar la mirada para, en lugar de ver esa oscuridad, ese dolor como la gran tragedia y eso que tenemos que evitar a toda costa, más bien cuando lleguen los momentos, porque van a llegar, o sea, van a llegar, es más bien utilizar esa oscuridad para poder conectar con la luz de manera más brillante, ¿sabes? O sea, es utilizar a conciencia esos momentos, ese dolor como trampolín, como puente para transformarnos en lo que queremos ser, para transformar nuestra vida, porque no se nos debe de olvidar eso. O sea, la luz brilla más fuerte en la oscuridad más profunda. Y como dicen también, ¿no? El momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer. Y es verdad. Entonces creo que el trabajo de la noche oscura del alma es eso, es un trabajo, independientemente que trabajemos todas esas cosas que, o sea, que salen, ¿no? A nivel psicológico y todo esto, es entender que la oscuridad, que el dolor es necesario, es parte del proceso de
de transformación. Sí, yo creo que es parte, pero también aquí me gustaría apuntar lo que siempre digo yo, y que es que el dolor es inevitable, es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, el otro lado de lo que acabas de decir tú es que siempre necesitamos, o sea, el ser humano es el animal que se tropieza siempre o más de una vez sobre la misma piedra. O sea, es como que tal y como estamos diseñados, necesitamos de los desafíos, necesitamos de las dificultades, necesitamos de las crisis para tener ese revulsivo que nos motiva a modificar lo que vemos que no funciona, ya sea en nuestra vida externamente o ya sea en nuestra percepción interna de lo que nos ocurre, ¿no? O sea que eso es una cosa de serie, o sea, estamos todos diseñados así. No aprendemos tan bien cuando no tenemos desafíos, porque es como que no tenemos la motivación. Nuestro cerebro, nuestra parte, digamos, más lógica y también la parte más reptiliana, si no hay peligro, si no hay dificultad, pues no está motivado a cambiar nada. ¿Por qué vas a cambiar algo que te funciona o que te hace sentir bien, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitamos esa contraposición, ¿no? La luz, la oscuridad, la dificultad, el confort, todo eso. Sin embargo, el sufrimiento es opcional en el sentido de que igual que todos tenemos que pasar por noches oscuras del alma, porque nadie se va de rositas en la vida, nadie se va de rosas. A todo el mundo le pasa algo. Hay personas que le pasan cosas mucho más graves, enfermedades muy, muy, muy difíciles o muy, que realmente pueden ser mortales, accidentes, pérdidas, dificultades económicas severas. Hay gente que no, pero al final somos animales subjetivos y solo podemos, digamos, sufrir lo que nos ocurre a nosotros, o sea, lo que nos ocurre en nuestra vida. Entonces, de nada sirve consolarse con, pero yo vivo en el primer mundo y tengo una casa fantástica y tengo un coche fantástico y tengo un hijo fantástico y tengo esto y tengo lo otro. Si tú te sientes mal en tu vida, da igual que haya gente que se esté muriendo de hambre. O sea, para ti eso no es un consuelo. La noche oscura del alma siempre es una cosa individual, en el sentido de que tiene que ver con tu percepción. Pero eso no quiere decir tampoco que suframos como castigo a nosotros mismos, que yo creo que es un poco el peligro muchas veces de que la gente se queda estancada y las noches oscuras del alma ya pasan a ser básicamente temporadas enteras a oscuras, ¿no? Y eso obviamente tiene mucho que ver con estados anímicos depresivos y eso tiene mucho que ver con, obviamente, desequilibrios neurológicos en el cerebro y hormonales y de la glándula pituitaria. O sea, no vamos a entrar a hablar en la depresión como tal, pero sí que es cierto que a mí me gustaría aquí recalcar este punto, que es que aunque la noche oscura del alma no la podemos evitar, en algún momento va a caer en nuestras vidas, seguramente varias veces, el quedarnos en esa noche más de lo que necesario, eso sí lo podemos evitar, eso sí está en nuestras manos. Porque las dificultades no van a estar en nuestras manos, muchas de ellas nos vienen. Pero el que nosotros seamos capaces de, a un cierto punto, pararnos, ¿no? Levantarnos de ese camino después de haber tropezado en esa piedra, sea cual sea, y decir, ok, esto no quiero que me vuelva a pasar, o ¿qué aprendo yo de esto? ¿No? Algo que me solía decir mi madre mucho cuando era más joven es cuando pierdes, no pierdas la lección. Que es, o sea, cuando te pasan cosas que no disfrutas, cuando te pasan cosas que realmente te sacuden, que no sea en balde. Sí. Que no sea en vano. O sea, que no sea en plan, me he caído, me he hecho daño, me vuelvo a levantar y sigo andando de la misma manera, por el mismo camino, por encima de las mismas piedras. No. Ok, si te has caído, incluso te has caído varias veces, levántate, pero entonces mira tus zapatos, mira el camino, mira las piedras. O sea, ¿qué puedes aprender tú de este tropezón, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante y ahí es donde
no elegir el sufrimiento es la palanca que nos permite pasar esa noche oscura del alma, pasar esos momentos de estancamiento emocional y de depresión incluso emocional, pero salir no por el mismo lugar por donde entraste, sino por otro lugar diferente, es decir, salir con aprendizaje, salir con tal vez más autoconocimiento, salir muchas veces transformado. O sea, hay gente que obviamente se transforma muchísimo cuando son crisis muy, muy fuertes, como tener una enfermedad mortal o como tener un accidente o una pérdida muy grave. Pero que yo creo, bueno, o sea, sí comparto todo lo que dices, pero solo como un poquito de matices. Yo creo, o sea, primero hablando de la comparación, ¿no? Con tragedias más grandes. Un día con mi esposo y unos amigos, su amigo es médico. Y entonces y hablábamos del miedo a volar en avión. Y entonces dijo mi esposo, pero es que, a ver, por favor, ¿no? O sea, según las probabilidades, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Que es, o sea, un avión se cae de no sé cuándo, o sea, es como la causa menos probable por la que te mueras es en un avión, haz de cuenta. Y entonces el amigo contestó algo que se me quedó grabado hasta hoy. Y fue, mira, sí, tienes razón, ¿no? O sea, si ves así, a lo mejor es el 0.0001%, pero cuando te toca es tu 100%. O sea, si a ti te toca es tu 100. Y entonces esto lo quiero hablar en todo. O sea, es verdad que hay gente que pasa enfermedades muy graves, pérdidas espantosas, X, ¿no? Y que muchas veces sí uno cuando compara y ves que tu tragedia no es tan grande como la otra, puedes encontrar consuelo, salida, etcétera. Pero en realidad el sufrimiento como tal, o sea, la intensidad del sufrimiento no tiene que ver con la causa, sino claro. o sea, hay gente que de verdad, o sea, puede tener un nivel, una intensidad de sufrimiento tan grande porque le robaron el coche último modelo, si sabes, a alguien atravesando un cáncer. Exactamente, o sea, eso no tiene que ver con la circunstancia externa, es con uno, ¿no? Claro, es lo que acabo de decir yo, es totalmente subjetivo. O sea, el dolor es universal, pero se percibe de manera subjetiva. Claro, ¿no? Entonces todos sufrimos, todos, o sea, todos, por diferentes razones, unas que pueden ser a vista de muchos muy superficiales, otras no tan, o sea, como sea, ¿no? Pero todos sabemos lo que es esa sensación de no puedo más, no puedo con esto, me estoy desbordando de tristeza, no logro ver la salida, no sé para dónde jalar, no sé cómo transformar, no. Todos sentimos eso. Y yo creo como tú dices, y bueno, me encantó el consejo de tu mamá, ¿no? O sea, todos pasamos por eso. Ahora, la gran elección, y que esa muchas veces, la gran mayoría, no se debe, pero es mejor caminar de la mano de un profesional de la salud mental, o sea, un psicólogo, ¿no? Que te ayuda a navegar esa oscuridad para finalmente encontrar la luz, porque muchas veces creo que sucede que hay mucha gente, que es tan fuerte entregarte al aprendizaje de tu dolor, ¿no? Que lo niegas y lo evades y entonces te empiezas a distraer y entonces empiezas a hacer otras cosas o te pones productiva o ves gente o sales, bla, bla, pero eso no es que no estés sufriendo, es que estás evadiendo ese sufrimiento y al evadirlo, lo único que estás asegurando es que a la próxima caída esa oscuridad será más profunda y más y más y más y más. Y un día, a lo mejor cuando tengas 80 años, por cualquier cosa vas a tener que enfrentarlo. Entonces creo que el sufrimiento para mí es un dolor como expandido en el tiempo, ¿no? Como cuando llevas, y es más emocional, obviamente.
Creo entonces que es importante, si nosotros no sabemos el camino de regreso a nuestra luz, si no conocemos cómo, si sentimos de verdad que no podemos, es muy importante pedir ayuda a profesionales, ¿no? Que nos ayuden de verdad a navegar ese sufrimiento, porque entre mejor lo naveguemos y aprendamos, encontremos herramientas para salir de él, cuando lo volvamos a vivir, vamos a saber cuál es el camino para salir de él. Porque si no, yo creo, de verdad, una de las razones por las que caemos una vez y otra en lo mismo, en los mismos errores, es por eso. Porque si tú te ves a ti mismo cometiendo el mismo error y haciendo lo mismo, implica que no has trabajado de verdad ese error. O sea, que de verdad no te has dado el permiso de sentirlo, de estudiarlo, de encontrar la oportunidad, el aprendizaje, la lección o como quieras. Y dijo Einstein, ¿no? Que además es que se considera uno de los máximos genios en la historia, él dijo, ¿no? O sea, la definición de locura es creer que haciendo lo mismo de nuevo vas a tener un resultado diferente. O diferente. Exactamente. ¿No? Exacto. No, y ahí es un poco el tema de cómo está diseñado nuestro cerebro, que es que no queremos, tenemos una resistencia a hacer cosas diferentes, tenemos una resistencia a cambiar. Y la única manera, un poco desde un punto de vista más esotérico tal vez, la única manera que tiene la vida para hacernos cambiar es darnos palos. Claro. O sea, y no es porque la vida nos dé palos, es porque nosotros percibimos que son palos, pero en el fondo es una señal de que estamos listos para, o de que nos interesa, o de que deberíamos de alguna manera modificar algo. Entonces, por eso yo digo que es una oportunidad. Claro. Porque al final vas a sacar muchísimo más de esa experiencia, si lo ves como una oportunidad para transformar algo en tu vida que no te sirve ya, que simplemente si lo ves como un castigo o como una mala suerte o como un golpe de la vida, no de Dios, de la vida, ¿no? Porque entonces te vuelves víctima. Entonces ahí ya básicamente abdicas de tu responsabilidad en el sentido de decir, vale, yo a lo mejor no tengo ni la culpa ni tampoco, digamos, el libre... O sea, esto no me ha venido a mí porque yo lo haya querido en el sentido de que no lo puedo controlar, es algo que ha pasado en mi vida, no lo puedo controlar y sin embargo me está dando la oportunidad para transformar cosas en mi vida que sí yo tengo el poder de transformarlas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí dos cosas prácticas que tal vez estaría bien mencionar antes de acabar el episodio sería, lo primero, a lo mejor tal vez contar, aunque no tengamos por qué dar tantos detalles, una de nuestras noches oscuras del alma para que los escuchas, los oyentes vean cómo las hemos vivido nosotras. Y el segundo punto que está relacionado con esto es qué herramientas, qué cambios, qué modificaciones, qué transformaciones realizamos en nuestras vidas en esos momentos, en esas noches oscuras del alma, que nos han transformado a nosotras como personas. Yo creo que esto estaría bien, porque antes has mencionado todo el tema de la ayuda profesional, de tener herramientas para pasar por estas noches oscuras del alma, y estas herramientas incluyen muchísimas cosas. O sea, en realidad es todo el catálogo de episodios que hemos hecho en Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano hasta ahora, más muchísimas técnicas y modalidades de psicoterapia. Todo eso ayuda a pasar la noche oscura del alma, ¿no? Pero tal vez hablar aquí, Wendy, tú y yo, de lo que nos ha ayudado a nosotras, ¿no? En un caso particular en nuestras vidas. Sí. Pues yo comparto, bueno, en realidad he tenido varias chiquitas, voy a llamarlas así, ¿no? Pero dos muy, muy fuertes, dos muy, muy grandes. Independientemente de los detalles o las circunstancias, cuando yo me sentí hundida en esa oscuridad, en ese sufrimiento tan intenso, tan de adentro, sentir que no había salida, que no había solución, no, que lo único que quería era dormir, ya, ¿no? O sea, y ya, pues, ¿no? Para no
no sentir, para no ver, para no enfrentar y todo eso. Lo que a mí me ayudó y que, bueno, o sea, son varias cosas. Uno, la psicología, o sea, la terapia psicológica, el tener unas sesiones que no me la pasé meses y meses, tuve yo creo que 5 o 6 sesiones con una gran psicóloga que me hizo abrir la llave emocional, ¿sabe? Y como nunca me ha dado miedo ser vulnerable, pues yo saqué todo muy rápido, pues, ¿no? Entonces, o sea, le di mucho material muy rápido para con el que trabajara, se cuenta. Entonces, eso estuvo muy bien, uno. La segunda noche oscura que viví, que fue muy fuerte, o sea, incluso me dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Yo nunca había vivido ni he vivido eso, o sea, de nuevo, que literalmente quieres hasta arrancarte la piel, es que es horrible, es horrible. Ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba ayuda urgente, como fuera, y entonces tomé antidepresivos por 5 o 6 meses, que me ayudaron mucho a balancear, ¿no? Todas mis hormonas y, ¿no? Esto que traía, obviamente. Y entonces ahí, sabes que ya cuando mi biología estaba más estable, mis hormonas, mis químicos, ¿no? Más estables, entonces pude trabajar mucho con la escritura, por ejemplo, en mi diario, meditación, oración, o sea, todas las prácticas que yo estudié por años, o sea, por décadas, la vida me regaló la gran oportunidad de ponerlas en práctica. Y entonces por eso creo que ahora siempre, ¿no? Pero más que nunca tengo esta pasión y esta tipo como urgencia de compartir a través de mi trabajo y del podcast, ¿no? Porque yo sé en experiencia que todo esto sirve, o sea, que todo esto funciona porque yo me rescaté a mí misma, yo me salvé, o sea, yo una y otra vez he encontrado el camino de regreso a mí y a la esencia con estas prácticas, ¿no? Entonces, pero a grandes rasgos, quitando la parte de los medicamentos y de la terapia que tuve por un periodo, la escritura, la meditación, la oración, el arte, a mí me ayuda muchísimo todo lo que tenga que ser también con las manos. Entonces, o sea, pintar, dibujar, manualidades, o sea, todo eso también mucho. Y algo que no me acuerdo de dónde lo saqué y que tú lo hablaste en un post en tu Instagram hace como 2 semanas, que me hizo muchísimo clic. Y simplemente fue, en lugar de preguntarle a la vida o al mundo, al universo, el por qué es para qué. Eso, o sea, ese clic mental de dejar de preguntarle a la vida por qué y el para qué, fue de verdad así como una vuelta, así como, ¿no? Y fue cuando de verdad, y no solo intelectualmente, o sea, de verdad empecé hasta hoy a utilizar todos esos momentos de oscuridad como estos grandes espejos para verme a mí misma y para conectarme cada vez más y más a la esencia en mí. Gracias a ese cambio de perspectiva. Es que en realidad cualquier transformación, cuando hablamos de transformación, ¿no? Pensamos muchas veces que tenemos que tener experiencias cumbre o visiones o visualizaciones o unos viajes aquí esotéricos que, vamos, no, o sea, no. Y no estamos hablando de transformación porque haya que mejorar nada. Estamos hablando de transformación que es básicamente toma de conciencia. Y lo que esto implica, en la mayor parte de los casos, es simplemente un cambio de perspectiva. Entonces, el background de eso es básicamente una pregunta que yo aprendí en mi curso de coaching estratégico, pero que yo creo que también hay trazos de ello en todo el tema de la terapia transpersonal. Y es, no te preguntes por qué a mí, por qué me ha pasado esto a mí, sino para qué me ha pasado esto a mí. Es decir, qué oportunidad se esconde detrás de esta dificultad para que yo no pierda la lección. Es decir, para que yo aprenda, para que yo me conozca, para que yo me quiera, para que yo tal vez desaprenda patrones de autocrítica o patrones de autoabuso o patrones de
autoexigencia, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa tan potente, pero tan, tan sencilla. Así que esta, de hecho, es una herramienta súper práctica que dejamos aquí para cualquier persona que sienta que están en una noche oscura del alma, aunque sea un minuto oscuro del alma, aunque sea un momento al día en el que se encuentran mal o en el que se sienten víctimas, que se pregunten, en vez de preguntarse ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Dale la vuelta y pregunta para qué. Y es algo que a mí me pasó yo también he tenido 2 noches oscuras del alma. He tenido varias, ¿no? Yo creo que a nivel de intensidad, las 2 más fuertes han sido básicamente todo el tema de ¿qué hago yo aquí? Que yo creo que es un poco la noche oscura del alma que nos acompaña durante toda la vida, ¿no? ¿Quién soy yo y qué hago yo aquí? Esa necesidad de saber, ¿no? Que en mi caso digamos que se cristalizó en torno a los años en los que yo dejé de trabajar y que quería tener familia y no conseguía quedarme embarazada. Entonces, todo este tema de ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo yo este problema para quedarme embarazada? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿No? Y la segunda noche del alma, oscura del alma, pues obviamente fue en torno al diagnóstico de Adrián con autismo, que no fue tanto. O sea, yo diría que mi noche oscura, más oscura, fue en esos años en los que vivía un poco a expensas de mi marido, entre comillas. Estábamos en África y no sabía muy bien qué hacer con mi vida, no conseguía quedarme embarazada, y entonces estaba totalmente perdida. Y de hecho yo me refiero a esos años, porque a mí sí me duró años, como mi travesía del desierto. Porque, bueno, digamos que es una metáfora que me gusta más porque tiene más que ver con viajar, ¿no? Y con estar en lugares áridos, ¿no? En ese lugar árido, y el lugar árido era mi interior. Yo estaba perdida de mí misma, no sabía por dónde tirar, no sabía de dónde venía mi valor, ¿no? mi validez, ¿no? Necesitaba esa validez externa y no la conseguía encontrar porque el trabajo que había hecho hasta ese momento pues no me satisfacía. Cosas muy comunes realmente. Entonces, a mí lo que me ayudó, o sea, las herramientas que a mí me ayudaron, yo creo que la más importante, las 2 más importantes fueron conectar con mi cuerpo y conectar con mis emociones. Y entonces esto no lo hice a través de terapia psicológica porque no tenía acceso a ello en esos momentos, lo hice a través del yoga, que es cuando empecé a tomar conciencia de lo importante que es la comunicación mente-cuerpo, ¿no? Y cómo prestamos atención o no prestamos atención al cuerpo. Y un poco a raíz de tirar de ese hilo salió todo el tema de las emociones, porque obviamente las emociones las sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, pues es como que también estamos desconectados de nuestras emociones, ¿no? Y suprimimos las emociones que más nos cuestan, de lo que yo he hablado muchas veces antes en este podcast, el enfado, la ira, pues las bloqueamos. Entonces, ahí hay toda una serie de experiencias internas que no nos estamos permitiendo experimentar y que por lo tanto nos atan. Esa es la pedazo de piedra en el camino, porque no puedes, si no estás dispuesto a pasar por encima de esa piedra, pues no vas a avanzar. O sea, es así de sencillo, ¿no? Entonces, en mi caso, todo el tema de las emociones lo trabajé también mucho con la escritura y sobre todo con los cursos, o sea, con todo este viraje hacia el desarrollo personal, hacia el coaching, hacia el mindfulness, hacia entender mejor mi experiencia interior, no lo que me pasase fuera, o sea, independientemente de que tuviese o no tuviese un hijo, o de que luego el hijo tuviese no problemas o diferencias, o de que encontrase un trabajo aquí o allá. Esos son los detalles. No digo que no sean importantes, digo que esos son los detalles. La clave siempre ha sido cómo interpreto yo esos detalles, ¿no? Cómo vivo yo mi vida, cuál es mi experiencia interior de mi vida. Y yo creo que yo personalmente siento que me he transformado muchísimo desde que tenía 30 y pocos, porque mi experiencia interior ahora está muchísimo menos censurada y está muchísimo menos basada en lo que los demás piensen o en la validación externa, que es como yo había operado hasta ese momento. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la noche oscura del alma, lo mismo, no nos referimos tampoco a grandísimas crisis que de repente te hagan decir, pues ahora voy a dejar todo y me voy a volver monja budista en el Tíbet. No. A lo mejor tu vida desde fuera sigue siendo más o menos la misma, o la gente a lo mejor dice, pues no te he visto
no te he visto desde hace 10 años, pero pareces la misma. Pero has cambiado muchísimo, te has transformado muchísimo porque te has transformado internamente, porque ya no vives a lo mejor tu vida en base a unos dictados que ya no te sirven, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y obviamente podríamos hablar de esto yo creo que bastante más porque podríamos dar muchísimos más detalles, pero bueno, este episodio es una presentación, una invitación, yo creo, a que nos preguntemos, a que cambiemos la pregunta del por qué victimista al para qué, oportunista, de oportunidad, y a que nos demos realmente el tiempo de sentir, pero que no suframos más de la cuenta, o sea, que seamos capaces de no perder la lección. Esa sería mi invitación. Y la mía, sumando nada más, es de verdad comprender que lo más importante que tenemos, que la calidad de nuestra vida depende de nuestra mirada interior. No depende de las circunstancias externas, depende de nuestra mirada. Y todas las herramientas, todas las prácticas que se comparten en diferentes caminos, caminos psicológicos, caminos espirituales, caminos místicos, todos los caminos apuntan o deberían de apuntar a eso, a darnos herramientas, no para que nuestras circunstancias externas se transformen, porque no puede ser eso. Es porque cuando nosotros transformamos nuestra mirada, entonces la vida se transforma, pero por eso, porque nosotros la vemos diferente, la leemos diferente. Todo depende de nuestra mirada. Entonces, todo trabajo interior, para mí, todo tiene que ver con eso, con cómo queremos mirar nuestra vida, cómo queremos mirar el mundo, pues sí. Uh-huh. Y pues con eso nos despedimos esta semana. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Ya compartimos nuestras 2 experiencias. Sí, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Pero sí. Claro, pero bueno, como siempre, saben que pueden comunicarse con nosotras en cualquier grupo, ya sea en Facebook o en Instagram. Y también nuestro correo electrónico, que es sagradocotidiano@gmail.com. Estamos por ahí disponibles. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, les mandamos muchos besos, abrazos y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. Gracias.